cada loco con su terapia. Sí, señor. Cada loco con su terapia. Decía Facundo Esa es la mía Cabral. favorita. Sí, así es. A las 9 de la mañana hablaremos de lo que pasó, de todo lo demás, pero aquí está con nosotros Andrés y con Daniel también, Ceci, Ramiro, y le vamos a cambiar hoy día la onda a la política. Lo hablamos con Andrés el día martes, lo hablamos y le vamos a cambiar la onda a la política. Así que Andrés Seminario, por favor, arranque usted, lo escuchamos y después de que usted haga su exposición, entramos todos al diálogo. Gracias. Sí, le vamos a cambiar la onda a la política porque hay un par de cosas interesantes que han sucedido esta semana. La primera es el lanzamiento de la marca Ciudad Quito, Sí, señor. la ciudad más linda del mundo. Y el segundo es el lanzamiento de la marca Provincia Los Ríos. Los ríos fluye porque su gente influye. Y la pregunta ahí es ¿por qué una marca región, marca ciudad, marca país? ¿Para qué sirve una marca país? ¿Y qué pasa con la marca país Ecuador? ¿Por qué está funcionando a nivel de instancias locales y funciona o no funciona a nivel de instancias nacionales? Esa es la pregunta que quiero responder hoy. ¿Para qué una marca país? Una marca país es una suerte de identidad, ¿no? Es como construir la identidad propia del país, para generarle valores, para generar reputación, para fortalecer la percepción interna y que haya un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo nacional. Crear una identidad te ayuda a atraer a aliados, a público, actores, turistas, sensibilizas al público extranjero hacia una mejor aceptación de productos y servicios ecuatorianos y puede ser un activo que te puede generar beneficios económicos, sociales y culturales. De hecho, y aquí empecemos por el lado negativo. Marca país Ecuador. Marca país es una decisión estratégica. Es una decisión estratégica. Por ejemplo, Andalucía, en España, Andalucía tiene más de 20 años usando exactamente el mismo logo y la misma estrategia, al punto que hoy el sector privado está usando la misma comunicación de la marca Andalucía para vincularse a ella. Porque esto no es un desarrollo espontáneo, ¿no? Esto es un desarrollo que requiere analizar valores, analizar historia, analizar las potencialidades de una región. ¿Qué pasa con la marca país Ecuador antes de entrar a Quito y Los Ríos? Bueno, no pasa nada. Porque, pongámoslo así, la marca Ecuador se promueve desde el primer Ministerio de Turismo en 1988. Sixto Durán Bellén. 84, 88. Con Carlos Vera. 92. Con Carlos Vera. 88, 92, Con Carlos Vera como primer ministro de Turismo, ¿recuerdan? Sí, claro. Okay, desde ese entonces a la fecha, en estos 32 años, han habido 19 ministros de turismo. Y han habido 13 campañas de marca país Ecuador. Pero de Ecuador hay solo uno. Claro. Luego, esas campañas no han sido campañas de marca país estratégicas, han sido campañas de gobierno. Claro. Y no debemos confundir una campaña de gobierno con una campaña de marca país. Como decía, marca país es un relato que tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Y eso no ha estado sucediendo. Porque son un instrumento de desarrollo económico y social. Piensa en Perú y la gastronomía. Tiene mucho tiempo trabajando ya Perú su tema gastronómico, que empezó de la mano de Agustín de Gonzalo Acurio. Piensa en Uruguay. ¿Cuál es la campaña hoy de Uruguay? Han ido a los autoservicios y no han visto la cantidad de carnes uruguayas que hay. Bueno, Uruguay está trabajando su campaña de Uruguay Meats y su idea es promover que la carne uruguaya es mejor que la argentina o que la paraguaya. Claro. O piensa en Colombia, que tiene muchos años trabajando y Colombia hoy es va más allá, se llama el país de la belleza porque lo que están buscando es exactamente. Y ustedes van a decir, ok, sin embargo, hemos tenido campañas. ¿Qué ha pasado con ellas? Miren este cuadro que lo traje solo para términos comparativos. Qué pena que no se alcanza a ver en la cámara, pero bájale un poco el brillo, tal vez. La línea azul, la más baja. No, bueno, la ahí, línea. Ahí está, cuando ustedes alcanzan. Ahí está. De lado. No, gíralo un poquito. Ahí está, perfecto. La línea más arriba, le vamos a bajar el brillo. La línea de más arriba corresponde al país de. Ahí está, Andrés.
la negra corresponde a Colombia, y si ven la bajada esta, La caída, terrible. la caída fue de todos Sí, por el COVID. Por el COVID. 2020. No hubo, estos son visitantes. Ya. Y comparé Colombia, Perú, El Salvador y Ecuador. Y ya les voy a explicar por qué. Y si ustedes ven, después del COVID, todos se recuperan, excepto Ecuador, que está acá abajo. Es más, Colombia se recupera, Perú se recupera, El Salvador se recupera a niveles récord históricos, pero Ecuador no recupera su crecimiento. Y si tú ves el tamaño del sector en términos de millones de dólares y el aporte al PIB del turismo a través de Marca País, en lugar de crecer, en Ecuador está decreciendo. ¿Por qué? 3 hipótesis clarísimas que hay en un informe que pueden descargar gratuito en moguldesarrollo.com, y son los siguientes. Esto es un trabajo que hicimos con un equipo de especialistas. Primera hipótesis, no es política de Estado, cuando debiera ser política de Estado. Segunda hipótesis, como no es política de Estado y hemos tenido 13 campañas distintas, son 13 narrativas diferentes, 13 historias diferentes de Ecuador. Entonces, ¿cuál es Ecuador? Una marca se demora de 1 a 5, de 5 a 7 años en posicionarse, una marca. Si has tenido 13 marcas en 32 años, eso significa que en promedio cada 3 años cambiábamos de marca. Entonces no podías construir nada. Claro. No se te quedaban en todos más. Y luego me podrían decir, no, el problema es la delincuencia, y por eso es que no vuelven los turistas a Ecuador. Pero por eso hice el ejercicio. El Salvador ha crecido y tenía reputación de país violento, sí. En Colombia el crecimiento es importantísimo. Claro. ¿Tiene reputación en el mercado internacional? Sí. México también ha crecido. ¿Tiene reputación de país crítico y violento? Sí. Perú tiene reputación, antes de lo de la gastronomía, ¿tenía reputación de país violento? La respuesta es sí. Ecuador tiene reputación de país violento, sí, pero no crece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la calentura? Y no está en las sábanas. De hecho, tanto no está en las sábanas que el nivel de los volúmenes al 2023 de ocupación de la hotelería en el país estuvo 43% nada más, y necesitan al menos un 50% de ocupación para sobrevivir. Y cuando ves los números de crecimiento del sector en términos de empleabilidad, no crece. En los últimos 32 años el sector turístico no ha crecido. Entonces, Marca País no es simplemente un logo, ni es una frase bonita. Es una estrategia mucho más compleja. Es un tema que tiene que ver con la gente y tienes que incorporar a la gente. Es un desafío. Y ese desafío, vamos a Quito y a Los Ríos, ese desafío en Quito, la ciudad más linda del mundo, que yo tengo mis cuestionamientos respecto a la frase, pero creo que el trabajo que han hecho es extraordinario. O en Los Ríos fluye porque su gente influye. Su reto es diseñar una marca que represente su identidad, que represente a las exportaciones, que represente las oportunidades de inversión, que represente un lugar como destino turístico, que represente el lugar como un destino de segunda residencia o lugar de vacaciones, y tratando de obtener alguna suerte de reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Los Ríos, un ejemplo. ¿Sabían ustedes hoy sabían que hoy en Los Ríos el cacao es la número 1 en producción de cacao? Sí, señor. Número 1, de largo. Nuevamente volvió la pepa de oro, ¿no? En banano, número 1, de largo. Número 2 en maíz. Número 2 en palma africana. Desde el punto de vista productivo, la provincia de Los Ríos representa en el país más del 30% de la oferta exportable ecuatoriana. ¡Qué bárbaro! Pero muy poca gente lo sabe. Por eso se mete en una campaña de marca provincia. Porque ¿qué es lo que buscas con estas condiciones? Buscas generar más inversión. Claro. Inversión que te genera apoyo, bienestar para la gente que está en y los visibilidad ríos. Con eso, ¿no? ¿Verdad? Y ciertamente, visibilidad. Y ahí el tema es el relato correcto de manera consistente. Tú no puedes estar cambiando de idea, de marca. Se los pongo de la siguiente manera. Vamos al mundo comercial. El vaquero Bob cabalgó en la comunicación de Marlboro más de 70 años. Mira, 70 años. Y no lo cambiaban. Claro. Coca-Cola no ha cambiado sus colores de rojo y blanco nunca en la historia de la Coca-Cola. Y es más, la botella sigue siendo la misma botella, y por más de que han ido a plásticos, han regresado al diseño de su botella, porque ya es una... asocias el diseño de la botella exacto con cómo debe ser la marca. Entonces, eso uno, ¿no? Es clave, un relato correcto, de manera consistente en el tiempo,
con los intereses de los sectores de puestos. No puedes tener intereses particulares de los hoteleros que se opongan a los restauradores, que se opongan al sector público. Hay que trabajar juntos. El sector privado puede proponer un plan, y de hecho existen comentarios del sector privado al respecto, pero creo que están equivocados, porque lo que piden es más inversión en comunicación para atraer visitantes. Pero es que no están viniendo. ¿Por qué no están viniendo? Porque no estamos haciendo bien las tareas. Y no tenemos la infraestructura correcta para que además generemos suficientes visitantes. Hay un Peter Drucker, especialista en marketing, en temas de marketing, especialista en branding. Él decía, bueno, si un país piensa que con solo hacer una campaña internacional con avisos en Times Square va a generar visitantes, la respuesta es no lo va a hacer, porque si el visitante llega al país y no encuentra las condiciones necesarias para que tengan lo que está buscando, va a haber un problema. ¿Y qué es lo que están buscando los turistas hoy por hoy? 3 cosas. A ver. Gastronomía. Sí, claro. Naturales. Infraestructura. Temas ambientales, pero vinculados a exploración. Ecoturismo, lo que decía. Aventura, en realidad. Aventura. Experiencias, sí, y deportes. Por eso está viajando la gente, hoy por hoy. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tiene Quito? ¿Qué es lo que tiene Los Ríos? ¿Qué es lo que tiene Ecuador para ofrecer en esos 3 puntos? Y ahí la respuesta rápida es, Cuenca y Manabí están trabajando fuertemente en crear un posicionamiento gastronómico. Totalmente. De hecho, Cuenca ya está trabajando en el reconocimiento internacional. Así es. Y Manabí ha llegado tan lejos que tiene una escuela de cocina manabita. Sí, señor. ¿No? En donde se preservan las tradiciones de la cocina manabita. Que es un tema inmaterial dado por la UNESCO. Exactamente. Entonces, se puede, sí, se puede. Ahí hay 2 ejemplos concretísimos de cosas que se están haciendo hoy en Ecuador en favor de marca país. Es más, el proyecto en Cuenca, por ejemplo, empezó antes de esta administración, empezó con la administración anterior. Y cuando cambió la administración, ¿qué es lo que hicieron? Respecto al tema marca ciudad, tema ¿Siguieron con el gastronómico, mismo? siguieron con exactamente lo mismo, porque se dieron cuenta que si lo cambiaban, se perdía. Pero eso no ha pasado con el Ecuador. Como les digo, hemos tenido 32 años, 13 campañas de marca país, 19 ministros. Tú hablabas hace un momento. Dale. Argentina. Sí. A ver. ¿Quién maneja Marca País? Esta Marca País Argentina es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República, que por cierto la administra hoy por hoy la hermana del presidente Milei. Claro. Ella está hecha a cargo del proyecto Marca País Argentina. París. ¿Sabían que hay una marca marca región París? No. Ok. La marca región París está dedicada exclusivamente a crear las condiciones para que personas jurídicas y naturales desarrollen proyectos de innovación en la zona de París, en el Île-de-France. Entonces han construido, no solo tienen los locales, los sitios, sino que si tienes un proyecto interesante y no tienes fondos, te becan para que estudies y armes tu proyecto. ¿Cuál es la condición? Tiene que ser ahí, tiene que ser en París. Entonces, arman digamos, toda una infraestructura que va desde lo físico hasta los servicios, hasta lo legal, en pos de una sola estrategia. Pero en Ecuador hemos tenido que marca país no ha sido estrategia, ha sido campaña de marketing del gobierno, que no hemos tenido una narrativa constante en el tiempo y que tenemos un desenfoque estratégico. Cada vez que hablamos de inseguridad o no hay suficiente infraestructura, no va por ahí. Muchas veces Ecuador trata de venderse como país ecológico, país verde, pero es que ese espacio ya lo tiene Costa Rica. Ya. En el mundo tiene que ser marketing. aventura. Tenemos que buscar algo que nos ¿Cuál es el diferencie. valor agregado que Ecuador tiene que puede venderse? Ahí es cuestión de no preguntarnos a nosotros, sino preguntar a los posibles visitantes, a los posibles turistas, qué es lo que destaca Ecuador. Y entre las cosas que destacan Ecuador es la posibilidad de en un solo día pasar por Galápagos, Costa, Sierra y Oriente. Claro. En un solo día, ningún otro país te puede ofrecer eso. Pero la respuesta es, hoy por hoy tú te pegarías un viaje de las 4 regiones. Qué miedo. Entonces tenemos que pensar en todos esos detalles. Y hasta ahí se los dejo y abramos el foro, porque este es un tema que parece que es simplemente una campaña de publicidad de una agencia y no, va mucho más allá. Es una estrategia
que empieza con un proceso de conocer cuáles son los valores de un sitio y luego mantener esa idea en el tiempo. Y ojo, ¿qué es lo crítico del tema? Que si no construyes, destruyes. Y les pongo un ejemplo final. Tú puedes ver las fotos de la violencia de los carteles de la droga en México y sabes que es México y te da miedo viajar a México, pero luego ves las fotos de la pareja en Cancún en un all inclusive. En Playa del Carmen o donde sea. Es el mismo país. ¿Va? Depende de quién administra la narrativa. ¿Dejas que cuenten la historia del país o la cuentas tú? Su libro. Mi libro. Ramiro y Daniel, que los veo a los dos con ganas de ver, mismo Cecilia y yo. Yo pregunto varias cosas. Primero, ¿marca país asociada solo al turismo? No, para nada. Ya. De hecho, ¿Qué es lo que has venido describiendo? Porque yo quiero llegar a marca país. El epítome es el visitante, ¿no? Pero tienes que pensar en términos de inversiones, de negocios, sí. Ya, es que yo quería llegarme a los productos que llevan marca país. Ok. Por ejemplo, se luchó, y creo que todavía sin éxito, cambiar el nombre del Panama Hat por el sombrero de Montecristi. Y te cuento, ahorita que acabo de llegar de viaje, caminaba por el barrio musulmán de Skopje y decía Panama Hat. O sea, ponte a explicar que no es, pues. Ya, primera cosa, o sea, se trató de cambiar y es un sombrero que lleva nombre extranjero, no el nuestro. Estamos trabajando en la pepa de oro, hemos vuelto al tema del cacao y está posicionándote ese tema. Han venido a investigadores a determinar que el país donde se origina cacao es aquí en Ecuador. Lo dijo aquí en una entrevista el embajador francés cuando nos visitó hace un par de años. Ya, entonces por ahí también va el tema, pero vamos a lo de fondo. El país está consciente de que esto es algo que hay que trabajarlo corporativamente para dar una estructura de servicio, de seguridad, de comunicación uniforme y no disparos al aire como que si fueran juegos artificiales. La respuesta es no, en corto. Ya. A ver, déjame responder de varias maneras. La primera, pepa de oro es una denominación que le hemos dado nosotros en Ecuador. En realidad es cacao arriba. ¿Cacao? Y arriba. Es como ok. se lo llama afuera. Y esto es interesante porque el cacao arriba, como el sombrero de Montecristi y como otras cinco productos de Ecuador, tienen denominaciones de origen calificadas, legales. Ya. Hay 7 denominaciones de origen en el Ecuador. 7. Uno de los trabajos que está haciendo la provincia de Los Ríos es decir, a ver, yo soy la capital mundial del cacao. Ahí está, por eso iba. ¿Ah? Porque ese reconocimiento internacional sí existe. Ahora, el tema es que no hay que entenderlo como, o pongámoslo de la siguiente manera, marca país no es la campaña que el sector turístico le exige al gobierno que le haga. No va por ahí. Eso no puede ser porque implican muchas más cosas. Cuando explicaba el tema de marca país en una entrevista esta semana, Johnny Terán, el prefecto de Los Ríos, entre otras cosas, él decía, bueno, lo que estamos buscando es no solo tener el banano, el cacao, maíz, palma, sino ir a un proceso de industrialización, de añadir valor a cada uno de estos productos básicos. ¿Por qué? Porque eso te genera más ingresos, porque esos ingresos te generan puestos de empleo, porque esos puestos de empleo te generan bienestar. Es toda una cadena, ¿no? Que no te puedes quedar simplemente, producimos el mejor banano del mundo, que por cierto hoy se produce más en Los Ríos que en el Oro. Sino que efectivamente, Ramiro, esto tiene que ser un tema consensuado, sector público, sector civil, academia, ¿no? Tiene que incorporarse la academia. Por supuesto. Y la gente, porque la gente tiene que comprar esa idea. ¿Cómo parte el ejercicio de Quito y el ejercicio de Los Ríos? Ambos parten pidiéndole a la gente que se involucre. En el caso de Quito les pidieron que hicieron este récord mundial de pedirle a la gente que haga su dibujo como se imaginaba representar Quito. En el caso de Los Ríos hubo una encuesta que le preguntaron qué es lo que lo hace sentirse orgulloso de Los Ríos. Porque de nada sirve tratar de imponer una campaña de marca país, marca ciudad, marca región, si no hay esa identificación con lo que estás tratando de mostrar. Siguiendo tu línea, quizás por eso es que hubo tantas campañas marca país en Ecuador, porque
13 campañas en 32 no años. recuerdo ninguna en la que hayan dicho participe la sociedad civil. Ninguna. Porque hasta la más pomposa del innombrable fue hecha por un organismo internacional, una empresa internacional, no me acuerdo muy bien. Y cogió una canción muy popular de un grupo británico. Y entonces tú dices, ¿y ahora qué? Y de cierta forma, la pregunta que te quiero hacer, Andrés, ¿qué te puede llegar a ti a vincular con una campaña de marca ciudad o de marca país? ¿Qué cosa? Que la sientas tuya. Exacto. ¿Qué cosa te puede? Porque al final la lectura es como que, oye, me están diciendo que eso me representa. No, tiene que haber una identidad, una identificación. Tienes que verte reflejado en la campaña. Ok. En el caso de Los Ríos, por ejemplo. Sí. Los Ríos pasa a ser la bodega del país. ¿Te acuerdas que esa era la lectura que nos daban? Babahoyo eran las grandes bodegas. Ahí iban todos los productos. Ciertamente Los Ríos, para quien no conoce Los Ríos, es una provincia eminentemente agrícola, no industrializada. Cuando tú me explicas las palabras del prefecto, digo, ok, ahí hay un trasfondo económico. Está buscando atraer a las industrias, que el producto agrícola no se vaya, porque todo el cacao, ¿a dónde va? A Guayaquil, viene a Guayaquil. El banano, ¿a dónde va? A otras partes del mundo. La palma, ¿a dónde va? No sé si se industrializa en Los Ríos. Puedo estar pecando allí, porque creo que hay una industria de palma en Los Ríos y otra en Esmeraldas, no lo sé. Y en Pichincha, la soya se va. La palma se convierte en aceite, en Pichincha y en Manaví. Exacto. También. La soya se va. El maíz se va. O sea, nada se queda. O sea, lo que estoy diciendo es que, ok, el segundo paso de lo que estoy tratando de entender en Los Ríos es, ya producimos, ahora vamos a industrializarlo. Lo que estoy diciendo es la campaña de marca provincia, en este caso particular. Ajá. Lo que busca es generar atractivos para que lleguen inversiones, talentos e inversiones públicas y privadas, ¿no? Del sector público oficial, de un tercer sector, con préstamos no reembolsables para innovación y demás, o inversiones de empresas que quieran ir a instalarse, ¿no? Si no cuentas esta historia de la tierra más fértil que tiene el país, pregúntale a cualquier agricultor y te va a decir que la tierra más fértil que existe en el país está en Los Ríos. De hecho, está entre Pueblo Viejo y Vinces. Sí. Está ahí. Pero si no lo cuentas y no lo dices, no te enteras, no lo sabes. Entonces, esa es la primera intención. La segunda intención es que los riocenses se sientan orgullosos de su provincia. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En términos de... Cuando tú analizas el PIB de los productos, es espectacular lo que sale de Los Ríos, pero cuando tú analizas dónde están asentadas las empresas que producen, dónde están domiciliadas las empresas que producen en Los Ríos, por su cercanía al Guayas, están domiciliadas la mayoría en Guayaquil. Claro. O en Guayas. Sí. Debieran estar domiciliadas en Los Ríos. Sí, claro. De hecho, cuando tú analizas la provincia, ves que hay un sector norte mucho más desarrollado desde el punto de vista turístico, con una infraestructura hotelera, que en el sector sur. Y estoy hablando de Quevedo, Babahoyo. En Quevedo hay hoteles. En Babahoyo no tienes una oferta tan desarrollada. De hecho, en ninguna ciudad de Los Ríos como tal, porque turísticamente no se vende Los Ríos. Eso es parte de lo que está cambiando. Por ejemplo, en temas turísticos y temas ambientales que citaba Ramiro, ustedes sabían, amigos, que a 1 hora de San Borondón, La Puntilla, hay un sitio que se llama Abras de Mantequilla, que es un humedal que está reconocido internacionalmente, que tiene un nivel de biodiversidad espectacular. Aparte de Churute. Sí. Sí, es extraordinario, y de hecho fue presentado hace poco en un evento internacional, porque está trabajando en el levantamiento de fondos para seguir desarrollando el tema. Lo otro que vale la pena entender es una de las cosas que está haciendo la prefectura, que está haciendo Johnny Terán, es las nuevas carreteras que están construyendo, están arborizándolas. Okay. Claro, eso no lo vas a ver en 5 años. Pero en algún momento, cuando tú circules por esas carreteras, vas a ver que hay árboles de Guayacán, y el Guayacán en temporada de florecimiento es maravilloso. Y es originario de la provincia. Y es originario. Entonces, no sé si de Los Ríos. Es ir pensando, pero sí es de
es ir pensando en esos detalles que te pueden ir armando, digamos, perdón por lo cotidiano del comentario, armando el muñeco que quieres exhibir. Ahora, eso también despega una envidia en otras provincias y también han de comenzar a trabajar. Entonces la pregunta Sería es, fantástico. ¿quién es de qué? Es que ahí el punto es encontrar... ¿Quién pertenece a quién? Ahí el punto es encontrar... ¿Cómo no lo fragmentamos? El factor diferenciador. Ajá. ¿Por qué los ríos dicen los ríos fluye? Es la Bueno, única la provincia cantidad, que se sí, llama... Es por la cantidad Es la única de provincia que se llama que los existen, ríos. claro. Los ríos fluyen, Sí. obvio. Es la que tiene, en términos de cantidad de ríos, es la única que tiene esa cantidad de ríos. El Babahoyo termina formando el Guayas, por lo tanto puedes arrogarte el derecho de ser fundamental para la economía fluvial Y es así. y demás. Entonces va un poco por ahí, tienes que encontrar cuál es el factor que es totalmente diferente. Y para terminar la idea, dice, y su gente influye. ¿Por qué su gente influye? Porque cuando le preguntaron a los riocenses qué los hace orgullosos, gente trabajadora, gente honesta, gente agrícola, su producción, el calvache, la gastronomía, Sí. y los landmarks turísticos. Y solo como tema anecdótico, el famoso encebollado en realidad nace En los ríos. en los Babahoyo. ríos como calvachazo. Calvachazo. A ver, Cecilia. El bocachito. Yo tengo una pregunta con relación al sentido de identidad La dama. ecuatoriano. Tienen una ¿Cuál es buena el sentido de identidad ecuatoriano? Porque yo en ocasiones he creído que nos definimos o en provincias o en regionalismo, pero como ecuatorianos, ¿cuál es el sentido que nos une y que nos permitiría construir una marca país? Esa pregunta es extraordinaria y no tengo la respuesta. Y creo que es parte del problema. No tenemos la respuesta. La empezamos a inventar construyendo campañas como las que hemos visto, de nuevo, 32 años, 13 campañas. Pero ninguna termina de conectarse, ¿no? Hoy hay una campaña que me parece, cuyo objetivo me parece interesante, promover, incentivar el turismo interno, con no seas un extranjero en tu país. Pero yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿se sienten extranjeros en el país? No. Yo no me siento un extranjero No, en mi país. me encanta, Leo. Y no lo conozco todo, ¿eh? Pero no me eso es siento para extranjero. promover que viajes internamente. Claro, sí, pero de nuevo. Pero no es marca país. Pero de nuevo, tiene que ser una campaña con la que te sientas identificado, lo que conversábamos hace un rato. Entonces te sientes identificado. Cuando te dicen tú eres un extranjero en tu país, ¿te sientes un extranjero en tu país, sí o no? Y esto tú terminas rescatando cuando viajas y ves cómo te ven. Claro. Ya, a muchos lugares que tú vas, te hacen tertulias cuando te quieren vender algo y te preguntan de qué país es Claro, cada uno, ajá, sí. y hay de 20 países y resulta que te van cantando una canción de cada país. Lo que me ha pasado repetidas ocasiones es que me cantan nuestro juramento de Julio Jaramillo. Te ven, y cuando he ido a algunos lugares, la música que está es la de Julio Jaramillo. Digamos que Julio Jaramillo es nuestra marca musical como país, porque no he visto otra en el mundo. El banano, tú lo vas viendo, está en todas partes y saben que es banano ecuatoriano, así mismo Pero nunca identifica. Ecuador ha hecho una campaña diciendo que es banano Exactamente. ecuatoriano. A eso es lo que yo quiero. Y Ni el del camarón, camarón. ni del camarón, Tampoco. a eso iba. Ni del Pero chocolate, tú que es ves, famoso. tú vas a comer a restaurantes y te ponen camarón ecuatoriano. Ecuadorian Shrimp. Porque tal es más cual. grande que los demás shrimps del Claro. mundo. Sí. Pero efectivamente no hay... A ver, el tema Pero pasa... todo esto son disparos al aire, ¿o no? En la medida en que no estén bajo el paraguas de una estrategia, sí, son disparos al agua. Es al un aire. poco quizás difícil, Andrés, yo creo que Daniel tiene un poco más. Tú eres un experto y yo he estudiado, acabo de terminar una certificación de George Washington University online y entiendo mucho más lo que hablas cuando hablas de estrategia y de estas cosas. A la gente se la hace difícil, pero yo entiendo perfectamente. Y la pregunta es Cecilia, que me la dijo, voy a preguntar esto. La puedes utilizar para bien, Andrés, si es un tema regional y posicionas a las 4 regiones, que es lo que decías tú, en la que te dan todo. Todos los costeños sabemos que somos una región, un país. Porque así es, pues en Europa tiene las mismas cosas. Lo que dijiste tú de Andalucía. Andalucía no es que es pues la región autónoma de Cádiz, ni los catalanes. Ellos la manejan
el secreto de una buena estrategia es sacrificar, Eduardo. Cuando Tienes tratas de que ceder. incorporar Claro, muchas cosas, no funciona. Entonces, lo que te está diciendo Ramiro, por ejemplo, es real. Tú vas a Chile nomás, Ecuadorian Shrimp. Ya, vas a los Estados Unidos, Ecuadorian Shrimp. Ya, pero la pregunta es, ¿qué representa? Hagamos el ejercicio sí, al revés. Si sí. yo les digo, ok, les digo Italia, ¿en qué piensan en Italia? Pizza. Pizza. Pasta, Sí, claro, ok. jamón, Gelato. helado, Gelato. aceite de oliva. Sofía Loren. Si yo les digo, Carla Muti. si yo les digo, Roberto de la Muti. si yo les digo Francia, La ¿en qué chicholina. piensan? Francia, yo en primero pienso Foie gras. queso. Un queso que es tan rico. La Torre Eiffel. Un crepe, Foie gras. un foie gras, un crepe que Ok. es tan famoso. Si yo les digo Ecuador, ¿en qué piensan? Ceviche encebollado. Yo pienso en Volumen. gastronomía, la verdad. En gastronomía. Y ¿no? sin ¿Qué embargo- piensa el extranjero? Sin embargo, ceviche Galápagos, encebollado, claro. ceviche encebollado es de una región. ¿no? Es de una región, Entonces, de Y hecho, la mitad del mundo también es de un solo lugar. y ahí lo interesante de la mitad del Interesante. mundo es que existen en Ecuador 5 monumentos distintos de la mitad del mundo en 5 posiciones diferentes. Entonces, ¿dónde está realmente la mitad del mundo? La intención de compra de Ecuador como destino, bueno acá. la intención de compra de Ecuador como destino bueno, es de qué producto Ecuador, cuando haces un análisis afuera, es de menos 6%, mientras tanto que los vecinos, Colombia, la intención de compra de Colombia es de 25% por encima de la de Ecuador y la de Perú es de 56% por encima de Ecuador. Entonces, Vendiste la idea del Lima gastronómico que se vendió mucho tiempo y lo tienes posicionado así. y hoy Perú se vende como un destino gastronómico. Una. Y dos, encuentras restaurantes peruanos en todas partes del mundo Correcto. al nivel de los mexicanos, de los chinos, Porque de una los vez que italianos. de los posicionaste franceses. que Claro. Perú era gastronomía, pudiste llevar un restaurante peruano a Tokio, a París, Miami, Nueva Ya lo York. ubicaba la gente. Y la gente entiende que es buena comida. ¿Por Eh, qué? Porque se le vendió la idea de que Perú era gastronómico. interesante. Yo no sé si es que fue parte de una campaña, pero Ecuador, cuando viajabas al exterior, solo te decían Galápagos. Sí, sí. Bueno, es Sí. que esa es Y la en- posición que y decía en los Ramiro. años Lo- 70 había una línea gráfica de Galápagos. No sé si ustedes habrán visto las camisetas que se usaron con los que colores. decía Peter Muskel. Entonces fue una línea gráfica que Tortuga. trascendió fronteras. Pero no era una campaña de Ok. marca país y no era parte de una política de Estado. Era un esfuerzo independiente de un gran diseñador gráfico. Al extremo que Norlop manejó esa campaña algún tiempo, me parece. No lo sé. O él fue diseñador de Él Norlop. fue diseñador de Norlop, perdón, entonces pero capaz, sí. Sí. El tema es que, digamos, si ese hubiese sido el caballo de batalla, la identificación gráfica, está bien, pero trasládalo a las demás piezas. Por ejemplo, las cajas de banano ecuatoriano debían haber salido con un sticker de una Galápagos. Ajá, sí. Sí, Y sí, no sí, se sí. logró. Ahora, lo que pasa es que, perdóneme, Sí. el banano era privado, no era público. Pero es que ese no es el Ese no es el mensaje. Porque el café Ese no es- colombiano es privado. No, pero También- que hay una asociación. Y hay una asociación claro. famosa. Son los Pero únicos que también hay exportan, una, pero también hay una asociación de hecho, Sí, AEBE, sí. la Asociación de Exportadores de Banano, nace con mi papá como director ejecutivo. Y Por- uno de los para esfuerzos, distanciarse también y uno de de los los- esfuerzos que quisimos hacer fue en Marca País, trajimos un especialista argentino que se llamaba Roberto Chipinti, que había hecho Marca País Argentina, Marca País Italia, y no pudimos poner de acuerdo a los actores privados. Mira tú. Claro, es Porque que cada uno eso pensaba estoy que diciendo. ponerle un sticker significaba perder Sí. parte de La su marca, identidad. la identidad. Ecuador ha desperdiciado muchísimo tiempo sin ahí lo trabajar que digo. una Hay campaña marcas marca privadas país que de lo han mercado. hecho. Pacari lo ha hecho de forma internacional. de forma- Pacari es extraordinario. maravillosa. Vas a Sí, pero Europa. de nuevo vas- son- y son tiene- esfuerzos Son privados. iniciativas privadas. Son esfuerzos privados, sí. Exactamente. Sí, oye, antes de que hable Jaime, porque me vi, usted llegó al último, señor, y todos nosotros estamos Estoy esperando, pero es que me ha nada hecho más. caritas, esperen nomás, me ha hecho caritas. caritas. Caramba. Ya le vamos a dar que si hay espacio, don Jaime. Y ya llegó el licenciado, Caramba con las el caritas. maestro Segarra. Entonces, lo que sí quiero decir es que es un tema realmente buenísimo, un tema fresco, y ahorita mientras hablabas, me acordé de la campaña All You Need Is Ecuador. De hecho, la vi en Nueva York, el All You Need Is Ecuador, pero no fue un posicionamiento adecuado, que es lo Eso que es lo que decías decía. tú. ¿Por qué? Sin embargo, sí atrajo, es la única campaña de Ecuador que ¿Por qué? atrajo suficiente. ¿Por qué, Andrés? Porque tenía trabajo estratégico. Que ciertamente. Y entonces había atrás de él el trabajo estratégico. Pero lo que quiero significar es que cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de los hoteleros, siempre nos visitan amigos, Mateo Estrella, que es un gran amigo del ministro de Turismo y es un gran ministro, y nos visita también Holbach Muñetón y todos, y ellos
Y antier me encontré, o la semana pasada me encontré en la Cámara de Comercio a Carlos Barresueta, que es el presidente, o fue el presidente de los restaurantes. Siempre, y aquí está Ramiro, que lo mismo, te hablan de un problema. Mira lo que dices tú de la habitabilidad, que para tener, empatar, necesitas tener el 50%, tienes el 43%. Uh-huh. ¿Qué pasa y por qué? Cuando mucha gente yo veo que se mete, emprendedores que hacen, chefs que se meten a hacer su hostería, chefs que se meten a hacer su restaurante, hoteleros, yo creo que quizás nos falta, Andrés, una integralidad de utilizar también, y ojalá se lo podamos decir a Nils Olsen en algún momento, o a alguien de la Asamblea, o al mismo Mateo Estrella, ministro de Turismo, que debe haber algún tipo de, y mira lo que estoy diciendo, que es complicado, me van a decir mis amigos sindicalistas, de algún tema, de algún incentivo laboral para los restaurantes, para los hoteles y para los hostales y tal, Andrés, porque el problema de la integralidad es que el tema laboral te cuesta, entonces te pone a competir con diferencias. Tú vas a Lima y comes comida extraordinaria de un nivel y te sale más barato, y Colombia igual. Entonces está siendo no competitivo, y uno de esos problemas que viene es por allí. Te estoy sacando del tema, pero hablo del tema que tocaste. Está vinculado al tema y quiero comentar dos cosas. La una encuesta hecha por la Confederación de Restaurantes de Ecuador, el 2023, que es lo último que tengo, de Corec. El 45.8% de restauranteros consideraba que su negocio estaba estancado en el 2023 y no ha crecido. Y el 29.2% decía que su negocio estaba empeorando. Mira. Entonces, claro, eso te lleva al tema de empleabilidad. Pero es que además, segundo comentario vinculado a lo que comenta, a lo que dices, es no hemos aprendido a construir una cultura de servicio. Totalmente de acuerdo. Yo solo te tengo una cosita porque quiero que procede a explicarte. Y es parte de la estrategia. Todos los chefs, no todos los restaurantes tienen como dueños a sus chefs. Claro. Ese es un problema gravísimo, ¿ya? El chef debe de tener su propio restaurante para poder poner su impronta ahí. ¿Por qué restaurantes no crecen? Porque tienen el mismo dueño que te van cambiando de cocinero cada vez y cuando, y no arman una identidad del mismo restaurante. Era algo que no conozco en profundidad, pero yo viajé a Costa Rica en el año 1998, y cuando llegamos todo el mundo nos decía pura vida. Pura vida. Claro. Y ese era el saludo. Y resulta ser que ese era el eslogan de la marca país. No, va más allá. Cuando tú llegas a Costa Rica, pura vida, la gente en migración está vestida en short y camiseta muy fresco. Sí. No están en uniforme. ¿Por qué? Porque era relax. Es la forma de darte la bienvenida a un destino absolutamente la guayabera de Panamá. No sabía lo de París, pero Nueva York tiene I Love New York, que fue una marca que tuvo cualquier cantidad de trascendencia. O sea, lo que estás diciendo es muy real, y si lo comienzas a pensar, o sea, hay que buscar un camino para que el gobierno y la empresa privada se asocien en esto, no más allá de Proecuador o de cualquiera de estos, se asocien para buscar, independientemente de en los ríos todo fluye, independientemente de Quito, la ciudad más linda del mundo, independientemente de todo, hay que buscar. Bueno, yo creo que hoy por hoy la respuesta va a estar en los trabajos locales más que en los nacionales. Y ojo que pero eso no diversifica. ¿Perdón? No diversifica más la identidad en vez de compactarla. Sí, pero hoy por hoy, por la tecnología y demás, los segmentos de consumidores están tan microsegmentados que puedes tener una oferta regional, incluso dentro de una provincia. Vamos de nuevo a los ríos. La zona norte, la región norte, está más vinculada al banano que la región sur. La región sur está más vinculada al cacao. Entonces, tú puedes tener una región que sea la capital mundial del banano y otra región que sea la capital mundial del cacao. Claro. Porque lo que importa es lo que piensa. Se los pongo así. A 33.000 pies de altura en un avión, cuando ves la tierra no ves las divisiones políticas entre provincias. Así es. Y lo que la gente recuerda es lo que termina consumiendo.
Muy bien. Ingeniero Jaime Velázquez, por favor, Diego, hágale la toma grande para que se lo vea grande y para que el licenciado Segarra pueda... Despedimos aquí el comentario. No, yo quiero decir algo. Solo antes que Jaime diga... Dele, hable. Es tan abstracto esta marca país. Es abstracto. Es tan Pero hay que abstracto. hacerlo... Filadelfia tuvo una marca que se llama Love. No. Y la Love, así. No. Y es la ciudad del amor fraternal. Y es absolutamente abstracto, pero tú vas a Filadelfia y todo el mundo comulga con ese valor y ese Y concepto. entonces deja de ser abstracto, se vuelve una concreción. Hola, Jaime. ¿Cómo va, Andrés? ¿Cómo está vida? Hola. Ha sido un placer verte. Oiga, a ver, lo he estado escuchando con mucha atención y la verdad es que todo parte de una planificación estratégica. En cualquier cosa, Sí, ¿verdad? señor. Sí, Y señor. en este caso el Ecuador no tiene eso. Cada 4 años, cada 2, cada año y medio se cambian todas las estrategias y toda la visión a futuro. En base a eso, pues existe todos estos inconvenientes de desarrollar una marca país, porque no hay ese acuerdo, porque no existe un plan o una visión a futuro de lo que se quiere del Ecuador. Esto contrae que tiene esos problemas y a la vez no aprovechas las distintas cosas. Y tú debes acordarte, Andrés, que Ecuador estuvo en Disney, en Epcot Center. Estuvo Carlos Salame por eso, nadie sabe del tema. Y tú hablas de un stand de Ecuador que lo que daba era... o desarrollaba todas las artesanías, es decir, en este caso el Panama Hat que habla Ramiro, habla de las cosas de Tagua, ¿no, verdad? Y resulta que era un emprendimiento privado y no existe apoyo ninguno por parte del gobierno en ese sentido. Y te doy estos casos porque no se aprovechan estos lugares para promocionar al Ecuador. La Galápagos puede ser el icono, pero como no hay un plan o una visión a futuro, entorpece todo. Y esto no se va a dar porque cada 4 años cambiamos de autoridades. Entonces, ¿qué haces con esa realidad para cambiar y desarrollar una marca y que dure en el tiempo? Porque va a ser complicadísimo. No es complicado. Para empezar, hay que entender que un esfuerzo de marca país es un esfuerzo estratégico. Le hace de largo plazo, de largo aliento. No es marketing político. No es un eslogan, no es la representación gráfica de un gobierno, ¿no? Es buscar consensuar en una identidad de todos, que puede ser regional, que puede ser local, que puede ser nacional. Y como decía hace un rato, pasa por entender que no es... Si tú quieres, pongámoslo de la siguiente manera, tal vez el sector público deba establecer solamente las reglas del juego, pero el sector privado debiera de poner actitudes personalistas de marca que las entiendo, pero que para un ejercicio de marca país no funcionan, y trabajar todos juntos en un tema en particular. Te pongo un ejemplo. Todo el cacao que sale de la provincia de Los Ríos debiera salir con el sello de la provincia para ir construyendo. Entonces tú, estando en Suiza y te vas a comer el mejor chocolate suizo, no solo ves el hecho en Ecuador, ves denominación de origen de cacao arriba, y entonces estás dispuesto incluso a pagar mucho más por ese chocolate. Hoy puedes hacer procesos se hacen procesos de trazabilidad de fincas de cacao en Europa, pero ¿por qué no lo promovemos también en Ecuador para sentirte orgulloso de que ese pedazo de cacao, ese pedazo de chocolate que te estás comiendo, que te cuesta la onza $400, real, existe, viene de una zona tan particular que si quieres irla a visitar, hay la infraestructura para hacer el paseo del cacao. Como el tour de los viñedos en otras partes. Como los tours de los viñedos o el tour de los quesos. Gruyere. El queso Gruyere viene de un pueblo que se llama Gruyere, de solo 750 habitantes. Pero 750 habitantes fijos. Pero reciben al día más de 20.000 personas que van a ver cómo se hacen los huecos del queso Gruyere. Qué bestia, ¿no? Vuelvo porque ya está Javier con nosotros, solo para decir algo más de lo que tú dices. Alguna vez en Nueva York, muchos años atrás, fui a la Maison de Chocolate, a la Maison de Chocolate, ahí en Rockefeller Center, y decía Ecuadorian Chocolate, chocolate ecuatoriano. Se me infló pues todo el pecho como y la emoción. Con pavo real, lo que te quiero significar es que lo que dices es muy propio, pero es
de ellos, no es de nosotros. O sea, donde Exacto. estamos fallando somos nosotros. Ciertamente, porque no se trata de decir tenemos el mejor banano del mundo, el mejor camarón del mundo, el mejor cacao del mundo, es que ellos digan Ecuador Exacto. tiene. Mire, y me dice... sí. Y ahí el tema es que nos concentramos demasiado en Ecuador y como les decía, solo aquí, que Ecuador, la mitad del mundo, ¿ok? Pero solo en Ecuador, la mitad del mundo, hay 5 lugares con monumentos que dicen aquí es la mitad del mundo. Entonces, Pero hay que ¿de decidir, qué estamos hay que hablando? hacer. Y luego vas a África y tienes algunos países por donde también pasa la línea ecuatorial Claro. y el nombre de Hay un Ecuador. país es que se por- llama y por- y- Guinea Ecuatorial. Exactamente. Claro. Entonces, tenemos que terminar Tienes de que trabajar posicionar, los factores sí. diferenciadores de verdad. Oye, y antes de hablar con Javier Segarra, mi tocayo Eduardo Salgado saluda a todos y dice, la marca país era el Barcelona en la época del Chanfle Muñoz. Tiene muchos seguidores. Ahí Bueno, está. Argentina se construyó con Con Boca y River. fútbol, tango y dulce de leche. Sí, señor. Y Cecilia dice algo interesante. A mí me pasó muchísimos años en los 80, Cecilia del pasado, que dice que el Ecuador lo identifican por las Galápagos, por la Amazonía, sus aborígenes, por esa parte linda y por el fútbol. Porque tiene tantos futbolistas ahora, sobre todo que... Claro, Claro, pero- preguntas por pero- Ecuador, te dan nombres de Sí, es futbolistas. de acuerdo, pero pregúntale a Caicedo o a Hincapié. Y uso solo esos dos ejemplos que son en las, que Son están en los las top, ligas sí, top top. ahorita. Dime qué es Ecuador en una palabra, en una frase, y cada uno de ellos va Va a a tener decir su otra propia cosa, claro. definición. Y el tema es que debiéramos tener una Un solo definición. discurso. Es verdad, es la... Un solo discurso. Licenciado, mismos en esta mesa. licenciado Correcto. Javier Segarra Torres, al aire. Primero felicitarlo al doctor Eduardo Gracias, mi Mendoza hermano querido. por su reconocimiento allá en la capital orense. No, ahora no verdad. hablamos. Eh, Gracias, hermano querido. Paréntesis. La pregunta es ¿cuál es el comportamiento de la reputación de nuestro país en relación con las marcas de las empresas? Ayúdame a entender. Si el yo alcance. tengo el camarón y el banano, ¿cómo se vende el país? ¿Quién lo vende al país? Parte del tema es que debemos entender que más allá de los esfuerzos privados en el mundo del camarón o en el mundo del cacao o en el mundo del banano, debe haber un paraguas institucional de país. Que sea decidido por la empresa privada o por el sector público, da igual, pero debiéramos ponernos de acuerdo en mostrar una sola imagen. Como los venía escuchando, resulta que el eslogan que tenemos nosotros como país, Brilla auténticamente. como marca país, está aquí en el diccionario. Ecuador ama la vida. Ese es Ese el es viejo. El anterior. nuevo, el último, no hay el más. último es brilla auténticamente. Sí. O sea, Se entonces hizo vamos a una quedar reforma. renovado. Eso es en la página web del ministerio. Hay que decirle a Mateo. Bueno, y lo otro Qué bárbaro. es que si hay una marca, en este caso regional, que también tiene relación en lo interno, oye, tú vas por cada esquina, queso Manaba. Sí, Se señor. venden bien. Sí, señor. Solo juntos. Claro, Por eso, pero Solo ahí está la juntos. marca regional. Y Y en se Salinas, venden. Guaranda venden unos por eso- extraordinarios. Y tú vas a la Pero provincia de se ha Bolívar. vendido Sí, 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 en sí. Ecuador. Los Y Dios, tú, por eso y tú decía vas a que la es provincia de un Bolívar, camino. vas a Salinas, ese Claro, pueblito un pequeño queso donde los mejores espectacular, quesos del queso mundo, aquí ni se maduro los redondo, come, claro. se los exporta, Sí, y señor. nadie sabe. Y Salinas, sí, la playa no se Por Pues eso, diga por eso- Guaranda. por eso en Manabí, hoy por hoy, hay un esfuerzo que es una escuela de recetas de gastronomía Y- Manaba. y algo así. Exactamente. Ujú. Ahora, y ojo, que Manabí es el verde que todo el mundo tiene Todo el en la mundo. costa, más o menos, ¿no? Es al PRI. La salprieta. ¿De qué se hace la salprieta? ¿Sí me explico? Maní. Sí. Maní. Maní. Y especies. Se venden. Ah, no es sal apretada, no. No. Se venden bien. Se vende bien. Entonces, Pero han Yo- ido más allá, han entendido que ahí tienen un activo que pueden Claro, aprovechar. con Entonces todos lo los problemas que institucionalizan. El Ahora horno tú- Manavita. Exactamente, ¿El el qué? horno El Manabí. horno. Ah, sí, Tiene claro. su propio horno. Sí, sí. Su Y lo estado. otro, La famosa tonga. y lo otro, Qué rico. y lo otro, Y a cocinar nivel, un arroz en una vasija en Claro. es espectacular. Y y es lo diferente el otro, sabor. y lo otro a nivel regional, es los zapatos de Ambato o de Cuenca o no sé. Sí, pero ahí el tema es que no tienen un factor diferenciador en términos de diseño. Tú piensas en Italia y piensas en ropa y piensas en diseño. En zapatos. Claro. En cachina. Claro. Claro, piensas en diseño. Francia, sí, es Ojo, verdad. que hablo internamente. Plata. Oye, Chorreleque está cerca a Cuenca y es una de las ciudades con mayor cantidad de productos Oro.
Ya no hay oro. O sea, digo de Sí, sí, de las joyas. Alhaja, Alfa, sí. Otavalo, Orfebrería, que es el cerca que Quito, habla. Otavalo. Otavalo se ha vendido bien afuera. Afuera de aquí. Déjame refrescar. Se ha vendido mejor afuera que dentro de Ecuador. Sí, señor, sí, señor. Pero aquí no saben pagar lo que cuesta. Pa. No, Esa es la no, realidad. no, para yo. No, señor, discúlpeme. Jaime, y los turistas que vienen y van a Eso es comprar. otra cosa. Cuando Está hablando estamos hablando los ciudadanos ecuatorianos no sabemos reconocer Vea. justamente el trabajo. No sabemos sentir Perdóneme, orgullo de sí, nuestra sí. identidad. Tú vas a Cada vez que cualquier- vienen a vender, voy a regatear. Pasas por Él cualquier regaló alpargatas. pasas recuerdo. por cualquier metro del mundo, ¿ya? Y Sí, están los está- carabaleños ahí con su vaina. Solo En- quería decir una cosa, pero Javier, que te interrumpa. Dele, abogado Cepeda. El Mundial de Fútbol es un gran momento para promocionar el país. Por Y un gasto increíble. Y acuérdese cuando fue el Mundial de Alemania, que fue la Corpey, y esto lo tengo clarísimo, con 30.000 sombreros. Sí. Llevaron cocineros y prepararon los ceviches y comenzaron a vender su gastronomía. Yo dije, al fin le estamos haciendo bien, pero fue flor de un día. Era de ver a los periodistas, los reportajes que salían en El Mundo y todo, de cada cual con su sombrero, y se trató de recuperar la imagen. Mire. Pero algo de eso hay que hacer, pero como dices tú, primero pongámonos en orden nosotros para poder salir al mundo Y unidos. son muchas cosas pendientes asociado a eso. ¿Cuáles son las mayores debilidades de Ecuador? Yo encuentro tres. Uno, falta de estrategia en Ya. términos de marca país, definitivamente. Dos, vivimos en una narcorregión, por lo tanto partimos de negativo. Ya. Y el tercero, no hay una agenda de actividades clara para los próximos años. Tú entra a la página de cualquier ciudad del mundo y pones actividades y te sale conciertos, temas culturales, exposiciones, encuentros de negocio, ferias y demás, de aquí a 2 años en adelante. Así. Entra a la página de cualquier ciudad de Ecuador y pregunta cuál es la agenda de actividades para los próximos 6 meses. Y no hay. Y no hay. Hace algún tiempo atrás, con Eduardo, que estuvimos en una reunión del sector Sí, turístico, señor. estaba la subsecretaria o La subsecretaria subsecretaria, sí. de turismo. Yo escuchaba y escuchaba, porque está nuestro común amigo Holbach Muñetón, un poco para reactivar el sector turístico y a los hoteles que se llaman. Resulta que entro a la página del Ministerio de Turismo y no había pues la promoción de Guayaquil. Y yo le pregunto, oiga, subsecretaria, ¿y usted qué hace aquí? Yo de frente, pana, yo ya no trabajo en un canal de televisión. ¿Qué hace usted aquí si en su página no está, pues, Guayaquil? Y viene a sentarse aquí a promocionar o a buscar la forma como promociona Guayaquil. Estamos mal, pues. En El Oro, Puerto Gelí, hay un local que se llama Los Mejores Ceviches del Mundo. Sí, señor. Pero nadie los conoce, pues. El Manaba, ¿qué hizo con la diferencia de su ceviche? Ojo, le puso maní nada más. El de Jipijapa le ponen mostaza. Sí, señor. Y se hace Qué tomate y rico. mayonesa. Es una vaina. ¿Sí me explico? Vamos a estar aquí Con con, chifre. hambre. Pero entonces, ellos se venden bien. Y yo digo en Puerto Gelí, todo el mundo ha ido a Puerto Gelí, Sí, señor. Al patio de comida. al patio de comida de Santa Rosa. Pero no se venden, pues, Andrés. Los mismos orenses no venden Puerto Verde. Pero ¿por qué no se El venden? micrófono. Pídele a don Jaime, pídele a don Jaime. Jamás lo va a pedir. Sí, allá. No le voy a dar. Sí, ¿Por qué no se venden? Porque, hermano, este país es tan caro que el mismo Orense prefiere ir a Perú. Es lo que te dije, que competitivamente Hermano, no somos... si tú pagas, A perdón, Máncora. por 4 personas, Es verdad. $100 en Sí. Puerto Gelí, por citar cifras y poner ejemplos, tú vas vas ahí nomás a la vueltita, dijo el Montuyo. A ver, En Aguas Verdes y pagas $50 por 4 personas y comes más. eh, Digo, no sé. totalmente en desacuerdo. Ya. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo voy a argumentar así. Round one. El valor de algo es una dimensión intangible. Es intangible. Es subjetivo. Como la capacidad. Tan subjetivo es que, está bien, te parece caro el ceviche en Puerto Gelí, pero estarías dispuesto a comerte el mismo ceviche, exactamente el mismo ceviche, en Nueva York por 10 veces el precio. Claro. No. Porque es un intangible. A lo que voy- a lo que voy es, Pero- si Ecuador hubiese construido, cada una de las regiones de Ecuador construyese una marca región que hace que el valor de el precio de lo que tenga además un valor diferenciador. ¿Estás dispuesto a pagar un plus en el precio? A lo que
una camiseta de un jugador de fútbol Claro. Ecuador nacional, el fin de semana en que no mete goles, piensas que no vale la pena comprarla, pero si el fin de semana siguiente metió todos los goles todos e hizo que su equipo sea campeón, estás dispuesto a pagar $100 por la camiseta. A lo que voy, Y la camiseta costó probablemente 5. 5 hechos por niños de Bangladesh. A lo que voy, no es por el costo. A lo que voy es que la gente no promociona su Exacto. ceviche, pero y prefiere ir a otro país en este caso. Porque y, no y le da- cada vez porque que tú no le te da encuentras, valor. dices, hermano, has ido a Pero hoy, Guardia de pero hoy Guatire". por hoy, ahí pero está, hoy por hoy porque- tienes mucha gente dispuesta a viajar a Cuenca el fin de semana. Sí, a señor. comer. Correcto, Sí, señor. correcto. Cualquier cantidad. A los La ga- gestos, la a los ga- sucres. la Tiene gastronomía, mercado que es la famosísimo. gastronomía de Cuenca es espectacular. La percepción de la gastronomía de Cuenca es espectacular. ¿Por qué? Porque están trabajando en ello y porque están Correcto. obteniendo un reconocimiento Y porque es internacional. Rico. Y que la ciudad. Los platos nunca... 2 años atrás eran los mismos platos Son- que ahora. Sí. La diferencia es que ahora tienen más valor. ¿Por qué? Porque un valor organismo es un internacional está intangible. reconociendo. El Cuando valor va- es intangible. Cuando vas a Riobamba, ¿qué te dice primero? ¿Has comido el El hornado. en el mercado? clásico. Claro, lo primero. Ya Voy está. para allá. Se venden con el mercado. ¿Por qué Puerto Jalín no se puede vender? Es por su gente. Exacto, por eso te digo, porque No, prefieren es otras porque no cosas. has logrado hacer que la gente Una entienda unidad, entender. que unidad. esto es trabajo de todos. Vea, Sí, señor. están vendiendo más encebollado con seco de gallina ahí en Santa Rosa que en Puerto Jalín. Y salió, no sé si Sí, vio la lo vi, noticia. lo vi. Noticia mundial, mezclan el encebollado con el Arroz seco, con pollo. con arroz con pollo. Queridos amigos, en todo El caso, despropósito. que les quiero decir algo. El fin, Combinación cuando más. Andrés me habló del tema, es un temazo. Es un temazo y terminamos todos diciendo que tenemos, miren, estamos 6 personas y Andrés que nos está hablando. Ya, y las 6 personas, cada uno le damos la razón a lo que dice Andrés. Y nos preguntamos por qué aquí, por qué acá, por qué acá. Eso es lo que le pasa al Ecuador. No tenemos un concepto en unidad. Y eso es lo que hay que buscar, en unidad para venderlo más allá de los gobiernos y las circunstancias políticas, ideológicas o la que sea. Venderlo y ponernos de acuerdo. Es muy difícil en el Ecuador ponerse de acuerdo, Andrés. El fútbol, la selección es una de ellas. Ahí nos vamos al tema cultural Sí, histórico y no totalmente. hemos construido el concepto No de hemos nación desde el construido, principio. no, culturalmente, Es exacto. un tema cultural, pero creo que debemos entender lo siguiente para ver la dimensión del problema. ¿Cuáles son las fortalezas de Ecuador visto desde la perspectiva de un posible visitante? Naturaleza, Sí, señor. tamaño de país, Sí, la sí. posibilidad de cruzarte En un día todo. en un día todo y tener todas las actividades naturales que un turista podría aspirar. Y ya dijimos, la gente viaja por temas de gastronomía, por deportes y por experiencias naturales. Está ahí. Pero, ¿qué sucede cuando el ceviche de Santa Rosa decide no hacer comunicación de ven a comerte el ceviche de Santa Rosa y luego cómete el yapingacho? Porque cree que se está perdiendo participación de mercado. Cuando, por el contrario, las sinergias funcionan, porque uno de los grandes beneficios de Ecuador es temas naturales y temas de 4 regiones en un solo día. Entonces, el momento en que rompamos ese paradigma, nos va a ir mucho mejor. O empezamos a trabajar directamente ya en una dispersión de provincias o ciudades vendiéndose por sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando estuvo aquí nuestro amigo de la Escuela de los Chefs, ¿cómo se llama? Santiago Granda. Hablábamos del tema de cuál debe ser el plato típico con el cual se promocione Ecuador. Y no existe, porque estamos en 4 regiones. Entonces son 4 platos típicos. Pero hágalo entender eso a quien maneja la parte turística. Es que ese es el tema. En el momento en que entiendes que tienes que promover 4 regiones y no una, son 4 platos típicos, 4 fotos, 4 maneras, 4 personalidades. Hay que entenderlo desde la complejidad, no llevarlo a la simpleza de el ceviche se impone sobre el locro. No, pues imposible. Es que la pelea con el ceviche ya la perdimos con el Perú. Sí. Se está posesionando la El de encebollado. Sí, sí. Tercera Ese es o el que segunda está sopa más haciendo. famosa del sí, mundo. ese es el que se está posesionando. Porque la pelea con el ceviche ya la perdimos. Sí, y la perdimos tontamente. Así es. Tontamente. Tontamente. ¿Y el encebollado de dónde es? De Y los- usted de los ríos. Sin embargo, no se llamaba encebollado, se llamaba calvachazo. Aquí era ceviche de balde. Y sale, Ceviche y verde. realmente es una adaptación de una sopa española. Mira.
Claro. Sopa de peche. Pero ¿y por qué? La pregunta es ¿por qué un encebollado es caldo? Claro, es que esa es. Contéstame por qué un seco de pollo o Es de mojado. chivo es húmedo. Por seco, ¿Alguna esa es la vez, historia, doña- ¿no? Ah, Eso es seco. lo que dicen que es la historia. ¿Alguna vez doña, Pero no, dejásela ahí. Bueno, esa es la historia. alguna Ya, vez doña bien. Jenny Estrada me dijo, Sí. porque le pregunté, hice una investigación con unos alumnos, por el encebollado? Si el encebollado de pollo es seco, pues. Claro. El Sí. encebollado de pescado porque es caldudo. Sí, caldudo se dice. Bueno, Caldoso. caldoso, gracias. O caldeado. Ah, no. Qué Entonces, sabroso un en la época en la caldoso de que pato, venían de los conejo. buques y se acoderaban en el malecón, te vendían el encebollado seco. Ujú. Entonces les faltaba como para llenarse al estibador, a quien trabajaba en el puerto. Y dice, metamos el caldo del pescado. Y comenzó a venderse. Y de ahí métele yuca, pues. Entonces ya era más Consistente. Contundente. Y consistente. chifle, y arroz, y pancito, y ya Coca-Cola al limón. final. Lo cierto, y lo- Tropical. con la gente con la que hablo del encebollado, siempre les digo, Usted le esto encanta es la como el Coca. matambre argentino. Lo comían los obreros. El encebollado era un plato de obrero, Correcto. de pueblo. La gente no lo comía, no lo consumía. Generalmente los platos típicos Y el mismo caso son en la platos pizza. pobres. Y lo Era- mismo, era- es el mismo caso de la pizza. Era La un plato pizza, la paella, pobre. Por favor. Son En platos los pobres de los pobres. 90, el encebollado Y enriquecidos entró en en la carbohidratos, por familia general. ecuatoriana. El La gran familia. ratatouille, El ratatouille, claro. Amigos, que no es el ratón, sino sí, es señor. Agradecerle a Andrés Seminario. Gracias a ustedes. Hemos roto una vez más, hemos pateado como siempre el tablero, no hablamos de lo que habitualmente hablamos, hablamos de un tema interesante, yo diría que completamente actual, Y permanente, necesario. necesario y no fue necesariamente política. Siempre digo, sí, que es un programa urbano, esto lo ha sido una vez más. Hay que ponernos de acuerdo en algunos temas sobre los gobiernos, sobre las ideologías, sobre las personas, para poder hacer que el país siga adelante. Gracias, Andrés. Gracias a Seminario. ustedes. Buen Muy fin de bien, semana. Hagamos corte, regresamos enseguida, tenemos mucho más aquí en el diálogo.